24 horas. Y 27 de la mañana, y hasta ahora le queremos dar la bienvenida en este espacio al canciller de la República, Gustavo Manrique, que ya nos acompaña. Buenos días, bienvenido, gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días, Liz, un gusto de verla nuevamente. El gusto es nuestro. Acaba de llegar después de acompañar al presidente durante esta visita a Estados Unidos de 10 días, donde han mantenido múltiples reuniones en Estados Unidos, y uno de los puntos culminantes fue esta firma de un convenio de cooperación que lo firmó usted con ese país para poder realizar un trabajo sobre todo dirigido a combatir el tráfico, el narcotráfico, la pesca ilegal, cierto tipo de delitos en el mar, decía usted, ¿no? ¿Y qué implica ese acuerdo, canciller? Básicamente, que entenderíamos, tiene operaciones conjuntas entre la Armada del Ecuador y el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos. Efectivamente, Liz, estuvimos en una gira de 10 días, primero en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas y luego en Washington en otros temas que ya hablaremos más adelante en la entrevista. Este acuerdo que usted menciona, el nombre técnico es Ship Rider Agreement, y no es otra cosa que la facilitación de las capacidades operativas que tiene el gobierno de Estados Unidos, el país de Estados Unidos, sobre todo para operaciones marítimas. ¿Por qué ahí? A través del mar o usando el mar es que hay el tráfico de armas, tráfico de drogas, pesca ilegal y todas actividades ilícitas se fluyen a través de esto. Entonces, evidentemente, se necesitan equipos de primer nivel. Este acuerdo lo que permite es generar una alerta en conjunto, por ejemplo, con guardacostas de Estados Unidos, y todas nuestras autoridades entran a bordo de los equipos de ellos para no perder nuestro derecho, nuestra autoridad, nuestra soberanía, y pueden nuestras autoridades marítimas generar los acercamientos a las embarcaciones que pudieran ser, digamos, que estén haciendo estas actividades. Entonces, de eso se trata. Hay quienes le llaman el Uber de la seguridad. Esto que se firmó ayer es ya de aplicación inmediata, canciller. ¿Cuándo ya comienza a ponerse en marcha? Bueno, esto ha tenido varias fases, ¿no? La primera fase, que fue una fase de negociación que la ha liderado, por supuesto, que el Ministerio de Defensa, Cancillería revisando todos los marcos de los acuerdos internacionales. La segunda fase, que es la firma ahora, que se realizó el día de ayer en Washington, y finalmente ahora viene la puesta en marcha, que es de manera inmediata. Ahora, sin duda, esta visita, que tuvo múltiples reuniones, ya también como usted lo señalaba, tuvo dentro de las mismas este tema, ¿no? Lo que vive hoy el Ecuador en materia de inseguridad, el solicitar el apoyo para hacer frente a este crimen organizado. Fue un tema de conversación con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, donde nuevamente se tocaron las puertas para buscar, solicitar esa ayuda, ¿no? Y se habla de ese compromiso, pero ¿cómo pasar de eso que se plasma quizás hasta en palabras, ya traerlo a materializarlo, canciller? Porque nuevamente se tienen conversaciones, pero ¿cómo encaminarlo ya a la materialización? Llevarlo a eso. Yo le diría que hay muchos temas en común entre todos los países, sobre todo los países de nuestra región, pero hay dos temas que son transversales en ambos países: la violencia y evidentemente estamos sufriendo efectos de migración. La migración no es un fenómeno que solo lo tiene Ecuador, y con esto no trato de justificarlo, pero usted justo unos minutos antes de empezar la entrevista, en este mismo noticiero, pues salía lo que estaba pasando en Italia, lo que estaba pasando en México, y usted veía los acentos de las personas que hablan o los rasgos, y son no solo ecuatorianos, son de todas partes. Entonces todos los países estamos enfrentando estas dos cosas. ¿Por qué traigo esto a colación con su comentario, Liz? Es porque la mayoría de las soluciones a los problemas no están en la parte final. No es más violencia, no es combatir la violencia con más violencia, ¿verdad? O no es, ahí veíamos muros en México para tratar de frenar la migración, inclusive el reportero decía, y por más que ponemos alambres de púa, los logran burlar. Ahí no está la solución. La solución está en la generación de empleo, en generar oportunidades, en generar crédito, en generar emprendimiento, inversión.
en tener agua potable, saneamiento y demás. Dicho eso, los dos, uno de los temas más importantes que hemos empujado allá con diferentes autoridades es la ley IDEA. Es que Ecuador se incorpore a esta ley IDEA. ¿Qué es la ley IDEA? Estados Unidos le ha dado unas preferencias arancelarias, es decir, que pueden entrar sin aranceles a todos los países del Caribe. Por la extraordinaria relación que tiene hoy Ecuador con el gobierno de Estados Unidos, tenemos conversaciones muy avanzadas para que Ecuador sea adherido a esa ley IDEA y pueda entrar con más de 850 productos, que es el 90% de la producción del Ecuador, exportable del Ecuador, con cero arancel. Si eso pasa, ¿qué ocurre? Va a haber una demanda de Estados Unidos, que es un mercado gigante, uno de los más grandes del mundo, y aquí van a tener que haber más agricultores, más fábricas, más transporte, más empaque, y la gente se va a quedar aquí. Entonces estamos trabajando en la génesis del problema. Sí, la violencia, hay que estar armados, invertir en equipos y demás, ¿verdad? Pero no es violencia con más violencia la única opción. A la violencia, a la migración, a todo eso, hay que irnos al origen. Y el origen es generar oportunidades de empleo. Y eso es lo que hemos estado haciendo allá. Canciller, pero cuando usted dice estamos bastante avanzados, ¿eso lo van a lograr concretar en los 3 meses que le restan a este gobierno por delante? Liz, esa es una pregunta que siempre había pensado que me la iba a encontrar en algún momento. Usted me conoce hace muchos años. Soy un optimista patológico y hay que hacer lo correcto por encima de lo popular, que es lo que viene haciendo el presidente Lasso desde el primer día de trabajo. Si esta ley IDEA sale en estos 3 meses, excelente. Y si sale en el primer día del siguiente gobierno, excelente. Y si sale 6 meses después, muy bien. No estamos trabajando por banderas políticas ni nada, y no quiero sonar retórico ni mucho menos. Aquí es por los 17 millones de ecuatorianos. Lo mismo me preguntan con la visa Schengen. Oiga, usted está trabajando con la visa Schengen y el mundo enfrenta este problema de migración global, es una amenaza, estamos en el peor momento. No importa. Si yo sé que mañana se va a acabar el mundo, igual hoy siembro un árbol. Eso es lo que hay que hacer. No hay que, porque efectivamente en ciertas redes sociales yo veo pues que comentan, están perdiendo el tiempo, están perdiendo la visa Schengen, no la van a sacar en 3 meses. ¿Acaso el Ecuador termina en 3 meses? El Ecuador sigue. Los 17 millones de ecuatorianos siguen y hay que trabajar por ellos. Por eso es que hemos estado trabajando optimistamente en esos 2 aspectos, Liz. Pero mientras eso se da y se generan esas fuentes de empleo, los ecuatorianos siguen migrando. Y usted tuvo una reunión con el alcalde de Nueva York, Eric Adams, para buscar también tomar acciones conjuntas, porque hay una realidad que está afrontando también esta ciudad. Él lo expresó, decía que hay un sinnúmero de miles de ecuatorianos y también de venezolanos que hoy desbordan la capacidad que ellos pueden tener también de atención. Y hay ecuatorianos que están tocando la puerta del consulado para pedir que incluso los regresen, porque llegan con una expectativa y se encuentran con otro escenario. ¿Qué se va a hacer entonces también para ayudar a esas personas? Ya no migra un representante de la familia, ahora se ve la familia entera que trata de salir y que llega a ese país y se encuentra, como le digo, con una realidad totalmente distinta a lo que piensa que va a encontrar. Liz, quiero empezar por la parte final de su comentario y le agradezco porque es parte de la sensibilización, es parte de la concienciación, que la gente sepa que no es exactamente como se dice este tema del sueño americano. Hay varias razones por las que migran, porque quieren una mejor posición económica, porque hay una amenaza de extorsión, o ahora inclusive hay mucha gente que migra por fenómenos climáticos, porque se queda sin agua, por excesos de calor, etcétera, etcétera. Entonces, la reunión con el alcalde Eric Adams fue una reunión muy productiva, en donde fuimos a poner el pecho ahí a reunirnos con el alcalde, a él manifestar sus problemáticas, nosotros las nuestras, trabajar en conjunto. Por ejemplo, ¿qué gran cosa se consiguió de ahí? Hay alrededor de 321 niños que pudieran estar en situación de vulnerabilidad. El municipio de Nueva York va a asignar recursos para que las madres puedan ir a trabajar y esos niños estén a buen resguardo, en guarderías, recibiendo todas las atenciones mientras las mamás están haciendo este trabajo, ¿verdad? También en Estados Unidos,
por ejemplo, si ven a una madre trabajando con un niño en su espalda, vienen las autoridades inmediatamente y separan a ese núcleo familiar y se llevan al niño a una guardería porque es explotación infantil. Hemos hablado con el alcalde que tenga la flexibilidad respectiva para tratar de encontrar soluciones a esto. Y como seguimiento a este encuentro, Liz, le comento y anticipo que la primera semana de octubre vendrá el alcalde de Nueva York acá para seguir con esta estrategia de ver cómo podemos. Porque lo que le he explicado, y usted, con lo que le voy a decir, usted me dirá, pero ¿qué tiene que ver el alcalde de Nueva York en esto que le has pedido? Le hemos dicho al alcalde lo mismo que comentábamos en la pregunta anterior. Alcalde, lo que necesitamos es que se firme un tratado de libre comercio o una ley IDEA, porque va a dar fuente de empleo a muchas regiones del Ecuador o a varias provincias del Ecuador, ¿verdad? Entonces, él viene a ver eso, pero él es un alcalde, eso es del Congreso, pero él puede ayudar a empujar esta necesidad. Así que eso fue en términos generales gran parte de la reunión con el alcalde. Canciller, y eso por ahora ayudará a quienes están en Nueva York, pero lo cierto es que los 7 primeros meses del año, 40.000 ecuatorianos han cruzado la frontera entre Colombia y Panamá. Hoy se establece que somos la segunda nacionalidad que cruza por esa selva del Darién, que es extremadamente peligrosa. ¿Qué se hace desde el gobierno para evitar que más compatriotas corran ese riesgo? Y esas son las cifras que se conocen. Sí, efectivamente, y le agradezco la puntualización de esas son las cifras que se conocen, porque si tuviéramos una migración regular, hay unos datos duros y se puede decir, gente que firma documentos y demás. Esto es una migración irregular, entonces todo dato es estimado. Entre las conversaciones que hablábamos con el alcalde, le han llegado en este año 100.000 y 16% son ecuatorianos, es decir, 16.000. Y hay colombianos, hay venezolanos, hay de Centroamérica, hay muchísimos, mexicanos, ni hablar. Así que estamos tratando, habrán visto en las redes de la Cancillería, una campaña de sensibilización, porque usted dijo, esto no es lo que se pinta. Y efectivamente es así. El proceso de atravesar el Darién es muy riesgoso, hay extorsión, hay abusos, hay violaciones, hay robos y demás que se exponen todas estas nacionalidades que intentan avanzar por ahí. Quiero agradecerle que nos haya dado estos minutos para ampliar lo que fue esta visita a Estados Unidos. Se nos quedan algunos temas pendientes, esperamos nuevamente poder tener un diálogo con usted. Gracias, canciller. Gracias a usted, Liz. Que tenga un buen día. Son las 7:39 de la mañana. Vamos a una pausa y ya regresamos con más.